información de último momento, entre 50 y 70 son las víctimas como consecuencia de este siniestro de trenes. Siete vagones de la formación de transporte de pasajeros que chocó de frente contra la máquina que trasladaba un furgón. Así lo vivían los usuarios. Escuchá, mirá. Se hizo mierda todo. Hicimos mierda todo. No, amigo. No, amigo. Estamos vivos de milagro, amigo. Estamos vivos de milagro. Nosotros chocamos acá. Nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi. Hay un tren. No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado, el vagón más complicado. Nosotros hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con códigos rojos ya están en los distintos hospitales del gobierno de la ciudad, convenientemente atendidos. 2 de ellos con traumatismo de cráneo. Por mejorar su atención los hemos evacuado en helicóptero. El descalce es de 4 vagones, es lo que me dicen, 4 vagones. Y el impacto, en principio, por lo que me dicen, es de frente, de las 2 formaciones. Fue algo feo. Estuvo muy feo, muy feo. Chicos gritando, llorando, gente sangrando, lastimada. Sí. Nosotros salíamos de retiro para Morris. Se dio vuelta las vías, se descarriló el tren. Fue muy fuerte. ¿En qué vagón estaba usted, señora? En el último. Imagínate, en el último vagón un señor se dio y se rompió toda esta parte contra la puerta. Así como lo decimos en el tránsito vehicular, llamarle accidente, no sé, incidente, siniestro. La formación detenida sobre las vías en el puente estaba haciendo una reparación en la señalización por el robo de cables. Primero, la vía concedida por el auxiliar sin que el tren haya salido de la sección. Y lo más grave, lo que venimos luchando hace tiempo nosotros, por eso estamos notificando, es por el robo de cables. Porque si hubiera señales funcionando, esto no hubiese pasado. Muchas veces se dice que hay imágenes que condensan fenómenos y uno dice que son postales. Bueno, en este caso, lo que sucedió con los trenes ya no es una postal, es un mural de tan grande que es. Se condensa la tragedia, el disparate criollo, se condensa en este mural. Un mural que para los que ven GPS no es desconocido porque confluyen varias cosas como si fuera de un rompecabezas que fue calzando y se termina de demostrar cosas que nosotros les venimos contando acá en GPS desde hace más de un año. Porque hace más de un año nosotros empezamos solo de escuchar las cosas que nos decían los vecinos, primero en Retiro, que decían, che, están depredando el bronce de las puertas de las casas. Y bueno, y nosotros decíamos, che, Buenos Aires es una ciudad turística, no hay que dejar que los marginales se roben el bronce y lo vayan a vender a las metaleras. Y después empezamos a escuchar a los vecinos de Constitución que decían, no sabés cómo las metaleras han arruinado el barrio. ¿Por qué? Porque roban los bronces en otra parte de la ciudad, en los edificios antiguos, pero también roban los porteros eléctricos y robaban todo y lo iban a vender a 23 metaleras que se habían instalado en 11, que tenían una habilitación extraña, como que eran lugares de tipo compro oro y plata, y la verdad que eran lugares donde se compraba bronce robado.
¿Y cuál era de lo que se quejaban los vecinos? Que venían marginales, que habían ido a robar bronce, que no eran cartoneros, eran tipos marginales, que iban directamente con un destornillador o una masa a robar bronce y lo vendían en las metaleras. Pero no solo vendían bronce, sino que además vendían cobre. ¿Y el cobre dónde salía? De cables. ¿Y por qué eran marginales, les decimos nosotros? ¿Y por qué estaban las metaleras en Constitución? Porque así como vendían, se daban vuelta e iban a comprar cocaína y pasta base en las pensiones de la zona, en los narcotrans que andan por ahí por las calles de Constitución. Y eso todavía había vuelto más invivible el barrio de Constitución. Ahí haciendo y trabajando sobre las metaleras, que por suerte el gobierno de la ciudad se avivó y las fue cerrando. Y la fue cerrando apenas con inspectores. O sea, no es que necesitó gran policía. Como no tenían habilitaciones, tenían una habilitación trucha, las fueron cerrando. Pero claro, en los lugares donde el Estado no entra, como el barrio 31, ahí volvieron a abrirse otras metaleras. Pero entre una cosa y otra nos enteramos que había incluso cuadrillas falsas de obreros que se metían, disimulaban que había una obra para robar los cables de cobre. El cobre se paga más que el bronce. Y fuimos a las metaleras del barrio 31 y ahí descubrimos que el verdadero negocio estaba en el cobre. Y fíjense que como en el efecto mariposa, ¿sí? Cuando uno dice, empezamos por los vecinos de Retiro indignados por los robos de bronce y después nos fuimos metiendo y vimos que robaban el cobre. ¿Y el cobre dónde se roba? ¿Dónde hay cables de cobre buenos, con mucho cobre? ¿Es en las viejas casas que se consigue el cable de cobre? No. Se consigue en los cables industriales. Y ahí fue donde nosotros empezamos a decir, che, acá hay algo raro. Esto que ustedes van a ver son las cámaras de seguridad que mostraban que el robo de cables en los trenes ya existía. Nosotros aquí las habíamos mostrado también. Vean algunas de ellas. Atento Merlo y Padua, comando trenes llamando. QRB Merlo, adelante Padua. Activen que hay un Natalia intentando robar cable en kilómetro 30 a palo 2. Prioridad cortocircuito y se incendia el tramo. Natalia fuga a pie, pasado por CAT 911. En el lugar, foco mío extinguido. El cable se fundió, no hay riesgo de propagación. Tomado, señora. Bueno, a ver, ¿todo esto sucede en la clandestinidad? No, esto es una cámara del Ministerio de Transporte de Trenes Argentinos. No hay ninguna novedad. Se sabe, hay cámaras de policías deteniendo a los tipos saliendo de las estaciones con los cables robados. Y yo les decía que nosotros fuimos al barrio 31, a la Villa 31, y a preguntar por las metaleras. Y las metaleras estaban, ¿y qué compraban? Compraban bronce, pero también compraban cobre. Les voy contando esto para que vean que era todo tan evidente que no se entiende cómo la estupidez cruzada de las administraciones públicas y de la justicia, porque acá también interviene la desidia judicial, llegó a que de milagro no muriera gente en ese choque de trenes. Esto es el barrio 31. No digan que no les avisamos qué pasaba con el cobre. ¿Vos te vas acá? Sí. ¿Viste que está en la iglesia? Sí. Pero acá le queda más cerca, boludo. Pero le paga poco. Ah. Volvé que allá te conviene al fondo, todo van al fondo. ¿Qué quiere vender? Si quiere vender cobre, el cobre está de 3.800 en adelante. 3.800 cobre. Bronce. Y el bronce está creo que 2.000, casi 2.000, ahí pisando los 3.000 pesos. Vamos nomás nosotros por ahí. Porque yo tengo que ir a tomar esto. ¿Ahí compran bronce, cobre, todo? Sí. Menos chatarra. ¿Que hay pocos lugares ahora? Sí, ahora sí hay pocos lugares. Tengo en esos radiadores chiquitos, en el que le traigo, y un poquito de cobre. Tengo que pelar al cobre, pero el radiador tengo que tener. ¿Pero le pelamos vos o...? Lo pelamos nosotros. ¿Y esto qué es lo que se quema, no? No,
No, depende, si lo querés pelar, lo pelás, si lo querés quemar, lo quemás. Pero lo que pasa es que ahora hay mucha gente en la calle y no puede quemar. Ah, por el humo. Para quemar tiene que ir hasta las 15. El único lugar que se puede quemar ahora. Tranquilo, ahí afuera, en el costadito. Acá afuera de Retiro. Tenés que pasar la cabina de la policía un poquito más adelante y ahí se puede quemar. Acá andamos. Dale, tiralo. ¡Pensando! ¡Pensando! Gracias, loco. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, amigo. No, todo es cosa mía. Es todo tan evidente y tan grotesco este mural del cual yo les estoy hablando, que presten atención a este mapa. Este es el barrio 31, donde está esa metalera. Y esta es la estación San Martín, de la cual salió, por acá donde están las vías, ¿sí?, el tren que termina chocando un poquito más adelante, allá a la altura de Palermo. Los cables que se robaron deben estar en algún tramo de esta vía, por eso no había señales, ¿sí? Y las vías son de jurisdicción federal. La policía ferroviaria es una policía federal. Entonces, primero, teléfono para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es la que tiene a su cargo la policía federal y por ende la policía ferroviaria. Esto es jurisdicción federal. La jurisdicción o la seguridad para las vías parece que no entendieron la gravedad del robo de cables en las señalizaciones. Después vamos a ver cómo se combina eso con el ajuste. Pero primer teléfono para la ministra de Seguridad, de quien depende la Policía Federal, que maneja la Policía Ferroviaria, que nunca le dio la suficiente pelota al robo de cables. Porque los cables se roban acá y cruzan la calle, los queman en el costado del barrio 31 para después venderlo en las metaleras de la Villa 31 y después dicen, ah, no, eso es jurisdicción de la ciudad. Y en esa discusión estúpida se les fue la vida y esto casi termina en tragedia. Pero para que vean que la ineficiencia no es solo patrimonio del Poder Ejecutivo, nacional en este caso, miren lo que hay acá y díganme si esto no es un ejemplo de la casta, o sea, del encierro que tienen algunos que no ven ni siquiera lo que pasa cerca. Acá está Comodoro Pi, acá está el barrio 31, donde se venden los cables robados de cobre, y acá está las vías del San Martín, de donde se robaron los cables. Pero claro, los jueces federales andan con chofer, andan en auto, y no pasan, no ven, no se enteran. ¿Por qué les digo jueces federales? Porque el robo de cables que se produce en vías del ferrocarril es un delito federal. Y me contaban hoy más temprano que hay varias denuncias en Comodoro Pi de robo de cables y que nunca les han dado pelota. Si quieren, ¿cuál es la lectura? Uno puede decir, bueno, son adictos, son marginales que roban el cable para revenderlo. Nosotros, que somos los padres de la justicia en la Argentina, no nos vamos a meter con este pequeño quilombo. Es como antes decían, se quejaban en Comodoro Pi, cómo nos traen un tipo con un porro en el bolsillo. Claro, lo que deberían haber hecho es, che, ¿quién está detrás de esas organizaciones que compran los metales? ¿Son simplemente pequeños reducidores? No. En Constitución nosotros comprobamos que eran bandas laterales de los narcos peruanos los que compraban los metales porque los intercambiaban con cocaína o por pasta base, algo que se sigue haciendo también en el barrio 31. Entonces, ¿por dónde atacar el problema? Hay que atacarlo por el lado de las organizaciones que compran el metal, que roban no solo en las vías,
Nosotros también les contamos acá en GPS que hay varios tramos, por ejemplo, de la avenida General Paz, que corresponde a jurisdicción de la Autopista del Sol, que están oscuras porque se quejan del robo de cable. Ah, eso sí, en ese caso no es estatal, no lo reponen. Panamericana, Autopista de Lepiane, montones de lugares donde no hay luz en autopista, donde se garpa peaje y peaje cada vez más caro, pero no ponen los cables. Y entonces cada uno tiene una excusa para decir por qué no reponen los cables, siempre diciendo, ah, bueno, se los roban. Entonces, una de dos, o van a buscar a los que compran los metales robados, o van a ver qué pasa con la marginalidad. Y este es el otro tema que aquí sí le duele al progresismo, porque es fácil criticar a los gobiernos de derecha, pero este debate sobre qué hacer con la marginalidad en las grandes ciudades molesta al progresismo, no solamente acá, sino en buena parte del mundo. ¿Qué se hace? ¿Qué se va a hacer con este nivel de marginalidad que hay ahora en la ciudad de Buenos Aires, creciendo además por la crisis económica que aumenta la indigencia? Detrás de esa gente que está en la calle con problemas serios de consumo de drogas duras, es porque son indigentes y muchos de ellos tienen antecedentes penales. Entonces, cuando uno ve lo que pasa en otras partes del mundo, el debate es igual. La crisis del progresismo que dice, no, hay que respetarlos, es una decisión personal, tomar drogas duras, sí, pero ya no son los lingeras románticos que se tomaban un tetrabric y que a lo sumo le decían alguna guarangada a una mujer. Ahora esa gente con consumo de drogas duras se levanta y apuñala a cualquiera para conseguir un celular para convertirlo en droga, y si no, que lo diga ese hombre que estaba haciendo una meditación a la luna en un parque de Palermo y para robarle el celular lo terminaron apuñalando. ¿Quién? Un marginal que después se metió en el barrio 31 a comprar drogas. Así de evidente es todo y así de sencillo y de fácil de entender y así de obsceno es todo. Entonces, esta semana el gobierno de la ciudad dijo, basta de ranchadas en la ciudad de Buenos Aires, hay que hacer algo, se acaban las ranchadas, si la gente no tiene donde dormir, que vaya a los paradores. Y que se acaben las ranchadas. En ciudades como Nueva York, el problema con la marginalidad es lo mismo, tanto que buena parte de la legalización del consumo de marihuana tiene que ver con esto, con lograr sacar a la gente del consumo de drogas duras como el fentanilo o el tranq. Lo mismo pasa esto. Agradezcamos que las drogas duras en la Argentina no incluyen ni fentanilo ni tranq, que es una especie de anestesia para animales, el tranq, que deja a la gente así. Pero esta crisis de qué hacer con los marginales doblados por las drogas duras también en algún momento va a llegar a la Argentina, que son los que terminan, en el fondo, robando los cables para ir a venderlos a las grandes metaleras o a las metaleras esas, que después se lo venden a la fábrica para que lo fundan y se ahorren de importar cobre y bronce más caro. Pero esto es solo una parte de la postal o del mural del disparate criollo. Porque al robo de metales se agrega el no hay plata, el recorte, cosa que también nosotros les contamos acá. El ajuste de la era Milei ha dejado algo que también nosotros les mostramos cuando empezamos a hacer notas sobre la crisis de los ferrocarriles en la era Milei. Primero le dijimos, che, cuidado, que acá desaparecieron trenes, se pusieron los horarios de verano y después nunca volvieron. Hubo cantidad de servicios, sobre todo en el tren Sarmiento, que nunca volvieron. También pasa en el Roca. Faltan trenes. Pero Hernán Lexter trajo en aquel momento, cuando nosotros les mostramos, trajo este cuadro, ¿sí? Que muestra, no los vamos a aburrir con detalles técnicos, pero este 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, es la no transferencia de plata a los ferrocarriles. El famoso no hay plata llevado a los ferrocarriles. Y si no hay plata en los ferrocarriles, ¿qué pasa? Claro, ¿quién va a comprar los cables que se robaron los marginales para reventarlos y convertirlos en drogas? Esta es la estupidez. Entonces uno tiene, por un lado, un fenómeno vinculado a la marginalidad, que aumenta por las políticas económicas y por la recesión. Y por otro lado tiene la estupidez de decir, ah, no hay plata, entonces no le damos plata a los ferrocarriles porque queremos que lo privaticen. Y en el medio pasa esto. Es tal el grado de no hay plata que suceden cosas tan absurdas como esta que van a ver ahora. Por 40.000 pesos, por baterías que salen 40.000 pesos, ni siquiera las compran. Y esto deja sin locomotoras a buena parte del ferrocarril Sarmiento en la parte no eléctrica. En los talleres de acá de Liniers tenemos locomotoras frenadas porque faltan repuestos mínimos como escobillas, que son los carboncitos que se usan en todos los motores eléctricos que también llevan a la locomotora, o baterías. O sea, el problema de la batería no solamente está en el diésel, también está en el eléctrico. De hecho, esta semana presentamos una denuncia
donde no hay baterías nuevas, digamos, hace 1 año y medio que no se compran baterías y eso está teniendo problemas para la circulación de formaciones, generando retrasos. Además del problema de la reducción de servicio, también los retrasos que genera por la falta de inversión. Esto es una escobilla, lo que de uso hogareño se puede ver en algún electrodoméstico común, eléctrico, que son los carboncitos que se le suele cambiar. Bueno, esto es una escobilla que va en los motores de tracción, los motores eléctricos que llevan las locomotoras. Por este repuesto, que es de fabricación nacional, por este repuesto tenemos paradas la locomotora A906, 319, 315, la locomotora A625 y por último la locomotora A628. Esta es la locomotora General Motor A627. Esta locomotora entró por un problema mecánico. En la medida que se le fue solucionando el problema mecánico, se utilizaron las baterías para reemplazo de una locomotora que salió el día de ayer. Pero como hace más de 1 año y medio que no se compran baterías, esta locomotora va a estar parada por tiempo indeterminado. Lo que decíamos en aquel momento es, en una crisis como la que hay, donde ha aumentado tanto la nafta y la gente va a tener que ir necesariamente al transporte público, hacen falta más trenes, no menos trenes. Sin embargo, acá hicieron todo lo contrario. Cortan servicios, desfinancian los trenes para que el servicio sea cada vez peor. Ahí donde si se roban los cables y no hay ninguna política o para cuidar las vías de parte del Ministerio de Seguridad o de la Justicia para ir sobre las organizaciones que venden los metales y no como ahora el juez Ercolini, aquel famoso que conocía Lago Escondido, pero se ve que no conoce el barrio 31, cómo se roban los metales, está diciendo, bueno, fue un error humano. Por ahí arrancó la investigación, fue un error humano. Sí, fue un error humano. Los señaleros estaban haciendo, como los cables de cobre habían roto las señales, los señaleros hacían el trabajo a manera manual, retrocediendo al siglo XIX, antes del siglo XX, porque en ONCE, en el ferrocarril Sarmiento, ahora lo van a ver también en GPS, las señales que aún funcionan son de 1927, pero quiere decir que ya existía en 1927 sistema de señales que con el robo de cable de cobre en el San Martín quedaron desmantelados y tenían que hacer los permisos para que vayan los trenes o con banderas o con planillas. Por eso ahora dicen, fue un error humano. Desde el gobierno y desde la justicia federal o desde el juzgado de Ercolini salieron a decir, fue un error humano, investigamos un error humano y imputaron a los maquinistas, a los maquinistas y asistentes, a los auxiliares de las estaciones, de los señaleros. Sí, pero al error humano se llega por la estupidez de no haber cuidado las vías, sabiendo que están al lado del barrio 31, donde hay metaleras, se llega por la miserabilidad de no reponer los cables de cobre robados, diciendo no hay plata, esto es el ajuste. Y los más responsables, secretario de Transporte, los titulares de ferrocarriles argentinos, deberían recordar que la tragedia de ONCE, ahí donde los ferrocarriles eran privados, no eran estatales, deberían recordar que terminaron presos 2 secretarios de Transporte por negligencia, por haber dejado que las empresas privatizadas de aquel momento, los Cirigliano, que manejaban el Sarmiento, no invirtieran. ¿Sí? Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi terminaron presos por no haber controlado las empresas. Entonces, los que se jactan de ser obedientes con el no hay plata y el ajuste y no haber comprado los cables de cobre, deberían recordar, está bien, ya se sabe que Comodoro Pi los va a proteger, los va a cuidar y van a terminar acusando a cualquiera de cualquier cosa. Los señalistas van a decir que fue un error humano y ahí van a terminar cerrando el expediente, pero deberían recordar que alguien algún día terminó preso por no hacer sus deberes cuando hay un accidente y muere gente. Así se conforma la postal de este disparate. Esto, que más que una postal, es un mural de la vergüenza. Y todas las piezas de este disparate nosotros se las fuimos contando. Bienvenidos.